Bienvenidos. Nuestro ministerio se enfoca principalmente en la labor espiritual y en la promoción de la verdad bíblica relacionada con el auténtico séptimo día, el Shabbat. Creemos firmemente que este día, santificado por Dios en la creación, tiene un propósito especial en nuestras vidas como creyentes. Queremos compartir esta verdad y su significado con el mundo. Muy buenas tengan todos ustedes. Eh, Soy Miguel Quintero, nuevamente aquí con otro video más acerca de el calendario del Creador. Y bueno, para nosotros en el Ministerio Bíblico del Auténtico Séptimo Día es un gusto, un placer poderlos tener con nosotros hoy, eh, y que puedan disfrutar de este video que le traemos hoy. Eh, Para nosotros realmente es muy agradable el hecho de compartir con ustedes toda esta información que vamos a revelar ahora. Y es que yo creo, ¿verdad? Y estoy convencido de que toda esta información tiene que revelarse, tiene que salir a la luz, tiene que ser conocida por la gente. La verdad presente tiene que ser proclamada, tiene que ser dicha para que la gente pueda tomar decisiones con respecto a su vida espiritual. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? En el mundo, algunas presunciones son muy peligrosas, especialmente cuando se realizan en el ámbito de la religión. Si una creencia teológica está basada en una suposición errónea, la práctica religiosa estará equivocada. Entonces, las conjeturas más comunes en la cristiandad es que el sábado es el Shabbat bíblico y el domingo es el día en que resucitó Yahushua. Estas creencias son construidas en otro supuesto, que la semana moderna ha tenido un ciclo continuo y sin interrupción desde la creación. Sin embargo, el surgimiento del calendario juliano prueba que estos supuestos son totalmente falsos. El calendario juliano fue establecido en el año 45 antes de Cristo, al igual que el calendario de la República Romana. El calendario juliano tenía un octavo día en la semana. A estos días, tanto el calendario republicano como el juliano, al principio se le asignaron letras de la a la H. Todos los calendarios julianos tempranos, es decir, en la, en la etapa del esplendor, todavía usaban el sistema de 8 días en fechas desde el año 63 a.C. hasta el año 37 después de Cristo. Entonces aquí podemos ver una imagen de esas reconstrucciones de esos calendarios de 8 días. Ahí podemos ver desde arriba hasta abajo la A hasta la H, ¿verdad? Y se le asignaban números, ¿verdad? Una semana de 8 días es claramente discernible en estos fragmentos de piedra que les estoy mostrando. Ahora bien, a medida que el imperio romano se expandió, entró en contacto con el mitraísmo, que se convirtió rápidamente en un culto religioso muy popular en Roma. En el mitraísmo se presentaba una semana de 7 días con nombres de dioses planetarios.
Vea qué interesante. Ahora vamos a ver un breve video que habla acerca de cómo evolucionó este, este culto de mitraísmo en Roma. El mitraísmo, un culto misterioso de la antigua Persia, emergió como una fuerza poderosa en el mundo romano. Floreciendo entre los siglos I y IV después de Cristo, el mitraísmo dejó una huella imborrable en la cultura occidental, dando forma a nuestra semana moderna de maneras sutiles pero profundas. En el corazón de esta influencia se encuentra la veneración del culto a Mitra, el dios de la luz, la verdad y la justicia. Como muchas religiones antiguas, el mitraísmo estaba profundamente entrelazado con los ciclos celestes. El culto ponía especial énfasis en el sol, reconociendo su poder vivificante y su papel en el orden cósmico. El impacto del mitraísmo en nuestra semana moderna proviene de su asociación con el culto solar y su día de adoración semanal. Este día, dedicado al dios Sol y conocido por los romanos como Dies Solis, Día del Sol, evolucionaría hasta convertirse en nuestro domingo moderno. Para comprender cómo este antiguo culto influyó en algo tan fundamental como nuestra semana, debemos profundizar en su historia y su viaje desde el este hasta el corazón del Imperio Romano. El viaje del mitraísmo hacia el oeste comenzó con los soldados romanos estacionados en las provincias orientales del imperio. Estos soldados, expuestos a diversas culturas y creencias, encontraron el mitraísmo y se sintieron atraídos por sus principios. Llevaron su nueva fe consigo mientras se desplazaban por el imperio, estableciendo templos y comunidades mitraicos donde quiera que iban. La popularidad del culto se extendió rápidamente más allá del ámbito militar, atrayendo a comerciantes, esclavos e incluso a miembros de la élite romana. El atractivo del mitraísmo era universal, ya que ofrecía un camino hacia la salvación y la iluminación espiritual independientemente de la posición social. Su énfasis en la conducta ética y la responsabilidad personal resonaba en una sociedad que se enfrentaba a las complejidades de un imperio vasto y diverso. A medida que el mitraísmo se integraba cada vez más en la sociedad romana, su influencia en las costumbres y tradiciones romanas crecía. El día de culto semanal del culto, dedicado a Sol Invictus, el dios Sol Invicto, comenzó a ser observado por una población más amplia. Este día de descanso y reflexión espiritual, que coincidía con el Día Romano del Sol, fue adquiriendo protagonismo junto con el tradicional día de mercado romano. La adopción del Dies Solis como día de descanso y culto fue un proceso gradual, influenciado tanto por factores religiosos como políticos. A medida que el mitraísmo fue ganando el favor imperial, especialmente bajo emperadores como Aureliano y Constantino, la influencia del culto en la vida romana se hizo más pronunciada. Aureliano, en el año 274 después de Cristo, declaró a Sol Invictus patrón oficial del ejército romano e instituyó un culto estatal en su honor. Constantino, aunque más tarde asociado al cristianismo, también reconoció la importancia de Sol Invictus. Instituyó el Dies Solis como día de descanso para el Imperio Romano, una medida que consolidó aún más la importancia de este día en la vida romana. Este decreto imperial, aunque basado en la conveniencia política, tuvo implicaciones culturales duraderas. Allanó el camino para la eventual adopción del domingo como día de reposo cristiano, lo que demuestra la compleja interacción entre las tradiciones paganas y cristianas en la configuración de la cultura occidental. El auge del domingo como día de especial significado refleja el impacto perdurable del mitraísmo en la sociedad romana. El legado del mitraísmo se extiende mucho más allá de la adopción del domingo. La influencia del culto puede verse en los nombres de los días de la semana, muchos de los cuales derivan de deidades romanas asociadas a los cuerpos celestes. El lunes, por ejemplo, deriva de Dies Lunae, día de la luna, mientras que el miércoles tiene su origen en Dies Mercurii, día de Mercurio. Estos nombres, conservados a través de siglos de evolución lingüística, sirven como un sutil recordatorio de la huella imborrable que las culturas antiguas han dejado en nuestro mundo moderno. La semana de 7 días, un concepto que se originó en Oriente y fue adoptado por los romanos, se ha convertido en una unidad fundamental de medición del tiempo en todo el mundo.
La difusión cultural del mitraísmo junto con las legiones romanas jugó un papel fundamental en la difusión de este concepto, poniendo de relieve la interconexión de las sociedades antiguas y el legado perdurable del intercambio cultural. El auge y la caída del mitraísmo ofrecen una visión de la naturaleza dinámica de los sistemas de creencias en el mundo antiguo y de la compleja interacción de las fuerzas religiosas, políticas y sociales que configuran las civilizaciones. El mitraísmo, aunque hoy en día está en gran parte olvidado, dejó una huella imborrable en la civilización occidental. Su influencia puede rastrearse a través de los nombres de nuestros días, la estructura de nuestra semana y el significado perdurable del domingo como día de descanso y culto. La historia del mitraísmo nos recuerda las manos invisibles de las culturas antiguas, que dan forma a nuestro mundo de maneras profundas y sutiles. Al explorar los misterios del mitraísmo, obtenemos una apreciación más profunda del rico tapiz de la historia de la humanidad y del poder perdurable de los sistemas de creencias para dar forma a nuestra identidad colectiva. Al navegar por las complejidades del mundo moderno, es esencial recordar las lecciones del pasado, reconociendo la influencia perdurable de las culturas antiguas en nuestro presente y futuro. Al comprender los orígenes y la evolución de nuestra herencia cultural, podemos apreciar mejor la interconexión de la experiencia humana a través del tiempo y el espacio. La historia del mitraísmo, con su legado perdurable, nos anima a mirar más allá de la superficie y a profundizar en las profundidades ocultas de la historia, descubriendo las fuerzas invisibles que han dado forma a nuestro mundo. Hermanos, por lo tanto, el domingo no puede ser el día en que Yahushua resucitó de los muertos, porque el domingo no existía en los 8 días del calendario juliano de su tiempo. Por otra parte, el sábado no puede ser el verdadero día de reposo bíblico, porque la semana planetaria de 7 días inicialmente comenzó en el día de Saturno. ¿Me van siguiendo en esta parte? En las termas de Tito en Roma fueron construidas, las termas fueron construidas en los años 79-81 antes de Cristo. Allí se encontró un paleocalendario, es decir, un antiguo sistema de medición de tiempo que muestra claramente a Saturno, dios de la agricultura, como el dios de los primeros días de la semana. Podemos observar en esta imagen, ¿verdad?, donde se ve eso. Ahora, el dies solis o el día del sol se puede ver como el segundo día de la semana. La diosa lunar lleva la luna creciente como una diadema. Es el tercer día de la semana. La semana termina el día de Venus. Muere Veneris, que es la diosa del paleocalendario que corresponde al moderno viernes, y luego el séptimo día de la semana. ¿Lo notan? Ahora, la semana planetaria pagana, como el calendario juliano adoptó, es irremediablemente pagano, mis queridos amigos y hermanos. Los hechos históricos revelan que ni el día de reposo bíblico ni el primer día de las Escrituras se pueden encontrar por el calendario moderno. Sí es importante adorar en un día específico, por lo que es importante utilizar el calendario correcto. El calendario bíblico se debe usar para hallar el verdadero día de adoración. Entonces, el calendario lunisolar de la creación con el sol y la luna es el único medio para establecer el verdadero día de reposo
del séptimo día y el día correcto de la resurrección de Cristo. No hay otro calendario, solamente el calendario lunisolar. Dice Salmos 104:19, hizo la luna para marcar los tiempos. Ahora piense por un momento. Habían dos calendarios disponibles a los israelitas de la época de Yahushua. Uno de esos calendarios era el calendario juliano solar, que ya lo hemos visto, con su semana de 8 días. Y el otro calendario, el calendario bíblico, el calendario lunisolar hebreo, con una semana de 7 días y un ciclo semanal que se reanuda con cada luna nueva. Y ahora la pregunta es, ¿qué calendario le parece a usted que los israelitas y Yahushua inclusive utilizaron? Piense por un momento, trasládese a ese tiempo y piense por un momento, ¿será que Yahushua utilizaba el calendario juliano de 8 días? Yo, francamente, en mi opinión personal, no lo creo. Todo apunta a que el calendario bíblico lunisolar era el calendario que se usaba en la época de Yahushua. Así que lo animo y le animo a seguir estudiando. Siga nuestros videos, siga en nuestra página de internet, el Ministerio Bíblico del Auténtico Séptimo Día. Si tiene dudas, escríbanos a nuestro correo ministeriobiblico7dia@gmail.com o contáctese al teléfono que vamos a presentar en pantalla. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente día. Que Dios, que Yahushua les bendiga.